La canoa. Un paisaje de radio. Para la Tierra es noticia. A fines de 2021 se observó un deterioro progresivo en palmeras de la Quinta Capurro, ese hermoso jardín público ubicado en Santa Lucía, en el departamento de Canelones. En los primeros meses del año 2022, luego de cortar una palmera muerta allí en la quinta, se pudo fotografiar y luego identificar la larva y el insecto que resultó ser el comúnmente llamado picudo rojo. A partir de ese momento entonces, comenzó todo un proceso de trabajo. Pasado el tiempo, hoy nos importa saber en qué está la situación al día de hoy, qué departamentos del país, qué palmeras han sido afectadas y en qué medida esto es una situación que hay que vigilar de cerca y que es preocupante, y hasta qué punto este problema puede ser resuelto completamente o no. Bueno, esta mañana vamos a conversar con la ingeniera agrónoma Gabriela Grille, docente en Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, en la unidad de entomología, que estudia los insectos, justamente, y Gabriela Grille es además directora del vivero departamental de Montevideo. Gabriela, buen día. Buen día. Bien, fue justamente usted una de las personas a las que acudieron, ¿no?, en su momento cuando apareció este problema allí en Santa Lucía. Sí. Fue en abril del año 22 que Carolina Negrone, que es la ingeniera agrónoma que está a cargo de la Quinta Capurro, empezó a hacer consultas debido a que unos meses antes, en el entorno de fin de año del año anterior, había empezado a haber un deterioro de las palmeras y empezó a hacer sucesivas consultas hasta que le dijeron que podía tratarse de un tema asociado a un insecto. Y entonces ella me contactó en ese momento y ahí empezamos como a hablar con ella y a ver qué cosas podía hacer para llegarse a saber de qué se trataba, porque en realidad las palmeras, además de insectos, las atacan enfermedades y no sabíamos hasta ese momento, no habíamos observado lo que ella estaba describiendo. Entonces se procedió en ese momento a cortar una palmera que estaba muerta. Ellos tenían las formas, tenían barquilla, tenían mano de obra municipal, y entonces yo lo que le pedí, porque como era un poco alejado del lugar donde yo estaba, era que me enviara fotos, y a partir de ahí fue que se descubrió. En realidad, cuando ella me escribió, yo pensaba que se trataba de otra especie que también que nosotros tenemos presente aquí en el continente americano, que se llama Rhynchophorus palmarum. Es un picudo también, negro, pero que es de origen americano, o sea que ya está en el continente, en todo el continente, desde América del Norte al Sur, y cada tanto hacía aparición y atacaba algunas palmeras. Esa era la presunción que yo tenía. El tema es que cuando ella sacó fotos, que pudo sacar fotos de larvas y de adultos, cuando ella me manda las fotos y yo veo el color, que es muy llamativo en este insecto, ahí inmediatamente me di cuenta de que se trataba de otro insecto que ya era muy importante en la zona del Mediterráneo hace unos cuantos años. Y lo que se hizo fue tomar muestras y mandarlas a la Cátedra de Entomología, que junto con el Ministerio hicieron la identificación molecular y morfológica, y se determinó casi enseguida de que se trataba de esa especie, que es una especie exótica, ¿no? Es originaria del Asia, en realidad. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sí, Ministerio de Agricultura y Pesca. Ahí está. Gabriela, ¿y usted misma había visto antes en España esta especie de insecto? Claro, en realidad yo, por la formación que yo tenía, daba clases en la Escuela de Jardinería de Sanidad, entonces leía bastante sobre
plagas que atacan los vegetales y los árboles, o sea, lo de ornamento, digamos, porque acá en Uruguay no existe gente que se dedique a esa área acá, no existe como una área específica dentro de la facultad. Entonces, dado a esa particularidad de que yo daba clases en la escuela de jardinería en la parte de sanidad, cuando me toca ir de pasantía a Francia por el área mía de Facultad de Agronomía, que es control biológico en hortalizas, en realidad, al visitar esa zona, bueno, tuve curiosidad por conocer un poco más de ver las palmeras afectadas. Investigadores de Montpellier me llevaron a ver en la zona del Mediterráneo palmeras afectadas por picudo rojo y por otra especie que también está presente en este momento, está haciendo problema en Buenos Aires y nosotros tenemos algún ejemplar en el norte del país, que es Paisandicia, que es una mariposa. Ambas hacen un daño bastante similar en las palmeras. ¿Qué tipo de palmeras son las afectadas? Bueno, en relación al picudo rojo, claramente la palmera preferida por esta especie es Phoenix canariensis. Esa es la palmera que es su preferida en la zona de España y en las condiciones nuestras, ¿no? En otras zonas, en su lugar de origen, ataca a otras especies, ¿no? O sea, tiene una de sus características es que su rango de hospedero se ha ido extendiendo y el insecto se va adaptando, ¿no? Que ese es un problema bastante grande que para nosotros, ¿no? No para el insecto. O sea, que tiene la posibilidad de irse adaptando a diferentes condiciones climáticas y diferentes hospederos. Siempre dentro de las palmeras, ¿no? Claro, que son sus preferidas. Esta palmera canaria no es nativa, ¿verdad? No, la palmera canaria es originaria, como lo dice la palabra, de las Islas Canarias. Fue traída por toda la inmigración canaria que nosotros tenemos, pero se da la particularidad de que es una especie que se asilvestró, o sea, las condiciones climáticas nuestras la favorecieron en forma muy importante, y no solo tenemos las que están cultivadas por el hombre, sino que naturalmente y a nivel de los campos se ve mucho en los alambrados, por ejemplo, que la semilla es trasladada por los pájaros y nacen en forma espontánea y tenemos mucha cantidad de esas palmeras, lo que hace que el insecto tenga alimento, ¿no? Para poder multiplicarse. Claro, para que la ubiquemos también visualmente, nos la imaginemos, las hay muchas plantadas en plazas y avenidas a lo largo de todo el país. Prácticamente no hay pueblo o ciudad donde no la encontremos, carreteras, caminos. Son, por ejemplo, las famosas palmeras que están cuando uno llega a Colonia, ¿no? Son la Ruta 1, claro, ¿no? El acceso a Colonia. Es una palmera, es una palmera de gran porte que alcanza una gran altura, es muy majestuosa y sí, está muy utilizada en todos los lugares donde se hacen alineaciones. En plazas, bueno, las tenemos en Boulevard Artigas, las tenemos en la Plaza Independencia, en la zona del Parque Rodó, en Juan Benito Blanco. En Montevideo tenemos muchas alineaciones y, como usted decía, en pueblos, y entonces están marcando entradas en caminos. Sí, claro, está muy asociada a nuestra vida y a la historia del Uruguay, ¿no? Quiere decir entonces que las otras, las que podríamos llamar nativas, entonces, la pindó, por ejemplo, la del fruto del butiá, no se ven afectadas por el picudo rojo. Bueno, no están así. En principio, esos hospederos eran hospederos que no eran, no los teníamos nosotros como hospederos que fueran, posibles de atacar por el insecto, pero lo que nos ha pasado es que en la zona de Canelones y Montevideo, donde actualmente tenemos poblaciones muy grandes de picudo rojo atacando la fénix, en los lugares donde la fénix está acompañada, sobre todo en la zona de Carrasco, donde hay acompañadas, hay palmeras butiá, hay guasintonias, hay pindó, se han iniciado ataques en este año, o sea, eso no pasó el primer año, pero sí este año, de que cuando tenemos una conjunción de palmeras fénix atacadas, en los alrededores, si hay alguna palmera de butiá o alguna palmera pindó, han sido atacadas. No en una forma todavía demasiado importante, pero ya tenemos ejemplares muertos que están siendo atacadas por el picudo. Sí. Ahí está. Bueno, ¿se sabe cómo llegó? ¿Hay alguna pista sobre esto? Recuerdo que en 2022
Gabriela Grillo justamente decía que bueno, se iniciaban las investigaciones al respecto. No sé si se llegó a alguna conclusión. No, lo que se llegó, lo que se sabe es que en la parte, cuando se hizo la parte molecular de la identificación, los holotipos que se identificaron de alguna manera son muy similares a los que aparecen en China, ¿tá? Eso no asegura de que el insecto haya llegado de China. Tenemos unos cuantos holotipos de este insecto, pero bueno, una presunción podría ser que el insecto haya llegado con alguna mercadería, que está llegando mucha mercadería en contenedores desde China. Esa podría ser una hipótesis. En realidad no se sabe cómo llegó. Yo tengo esa teoría de que podría haber llegado por el puerto en contenedores desde una zona donde el insecto está instalado, ¿no? Pero no tenemos otra forma de saberlo, no. Es una incógnita. Claro, porque podría llegar de dos maneras. Por un lado, con un ejemplar de ese tipo de palmeras importado de gran tamaño, o, como usted dice, de repente a través de cargamento que viaja en barco, ¿no? Sí, en realidad en la zona del Mediterráneo fue así, o sea, fue introducido en España por la zona del Muñecar por palmeras que venían en pie desde África, porque existía un boom inmobiliario que hacía que se tratara de hacer emprendimientos paisajísticos con palmeras ya desarrolladas. Eso adelanta mucho en lo que es un jardín o un enjardinado, y ya se traían, y evidentemente no existieron los controles sanitarios que se deben tener para que no fuera introducido. Pero en la zona nuestra eso no, creemos que no es posible, porque nosotros no importamos. De hecho, Fénix canariense tenemos muchísimo, y el Uruguay ha exportado Fénix canariensis a otros países, pero nosotros no importamos Fénix canariensis, primero porque la tenemos, entonces esa parte no. Se importan otras palmeras de Brasil, Fénix robeline, que es una palmera mucho más pequeña, que viene desde la zona de San Pablo, pero que viene con fines también de ornamentales, pero en Brasil no está reportado el picudo, así que en principio esa parte estaría como descartada. Así que por importación de ejemplares en pie no sería la razón. ¿Y en otras regiones latinoamericanas tampoco se reporta? Bueno, en los países vecinos, Brasil y Argentina, oficialmente no está reportado. Eso no quiere decir 100% de que no esté. Claro. A veces el insecto está y se demora en hacer el reporte, pero oficialmente no está reportado. Gabriela, bueno, ¿de qué tamaño es el insecto a todo esto? El insecto adulto, que es un insecto muy llamativo por su color y por sus características, y mide aproximadamente 3,5 centímetros más o menos. Hay una diferencia a veces entre macho y hembra. La hembra es de mayor tamaño que el macho, pero anda en ese tamaño más o menos. Quien más afecta a la palmera en sí no es tanto el insecto adulto, sino la larva, ¿verdad? Claro, el adulto en realidad nada. O sea, el adulto, la función del adulto es la dispersión de la especie, la cópula. La hembra deposita los huevos sobre la zona de la corona de la palmera o en aberturas que se hacen por la poda, pero en sí el adulto no hace nada. La palmera se alimenta de los exudados que salen de la palmera, pero no se alimenta. Es la larva la que en todo su desarrollo se alimenta de los tejidos tiernos de la palmera, ¿no? En la zona cercana a la corona. Claro. Y las larvas son muchas. Otra característica importante de este insecto es que es gregario. Eso quiere decir que vive como una especie de comunidad. Entonces, en un mismo pie de palmera pueden coexistir diferentes edades de larvas, pupas y adultos, y no solamente en el mismo, sino que en un pie de una palmera durante 3 años podemos tener diferentes generaciones del mismo insecto en el mismo pie. Eso hace que la rapidez con la que pueda matar una palmera es bastante más rápida que la que podría hacerse, por ejemplo, con el negro, que lo hace en forma muy similar, pero que no es gregario, ¿no? Entonces encontramos muchos menos individuos en un pie que cuando es atacada por el picudo rojo. Muy bien. Buena parte de la dificultad de lo que sucede entonces con las palmeras afectadas por el picudo rojo
es justamente la dificultad en detectarlo, ¿no? En verlo, en saber qué está ocurriendo. Esto es buena parte del problema que tenemos, ¿no? Es decir, hasta que la palmera no muestra ciertos síntomas es muy difícil saber si está efectivamente infectada. Exacto, o sea, como come por dentro, lo que nosotros podemos percibir es en la copa de la palmera. Empezamos a ver el deterioro. Cuando esto se dio, ya el deterioro que se había observado era un deterioro que estaba ya cercano a una palmera que estaba próxima a la muerte. Con el tiempo y trabajando en lo que es monitoreo y revisando bibliografía, bueno, uno la podría detectar en forma más temprana por algunas anomalías que uno puede ver en las hojas. O sea, se ven algunos dibujos, se llaman triangulaciones, que es cuando la larva se está alimentando en la zona de la corona, y ahí se está formando la hoja, digamos. Cuando la hoja desenvaina, muestra algunas anomalías. La otra dificultad es que, bueno, las palmeras son muy altas y nosotros estamos viendo eso desde el suelo, entonces eso también dificulta. Pero haciendo el ojo, o sea, haciendo un entrenamiento, es posible hacer una detección bastante precoz. De cualquier manera, cuando la detectamos y la anomalía es en las hojas, la población ya está instalada en la palmera, ¿no? Eso es así. Lo que más comúnmente se observa es la hoja que cambió de color y las hojas caídas, ¿no? Bueno, ese es un síntoma ya más avanzado. Lo primero que se observa es una especie como de achatamiento de lo que es la copa, hojas, como yo les decía, con ciertas anomalías, con ciertas faltantes, con la hoja terminada en forma de punta, se dice punta de flecha. Después de eso, la palmera se empieza a achatar más, se empieza a amarillar, y a partir de ahí podemos ver que caigan o no las hojas, depende de la zona que es atacada, si es atacada en la base de la copa o no. Ahí depende de eso, que se desprendan hojas. Pero lo más común es que la palmera se empieza a achatar su copa y después se empieza a virar el color, de un color verde a un color más amarillo, y termina siendo totalmente pajizo, que es cuando la palmera ya está muerta, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en muchos lugares en Montevideo. Otro aspecto interesante es que, bueno, con bajas temperaturas es un insecto que tiene más bien baja actividad y sí aumenta mucho con el calor, ¿no? Sí, es originario de climas tropicales. De cualquier manera, su temperatura más favorable es alrededor de los 25 grados, temperatura que es muy favorable para el desarrollo de los insectos en general. Y sí, en condiciones de mucho frío, el insecto detiene su crecimiento, digamos, o sea, queda como una especie de letargo. Pero ¿qué sucede? Que dentro de la palmera, por la propia alimentación del insecto, por la propia fermentación que provoca, dentro de la palmera tenemos una temperatura superior a la que hay afuera. Entonces eso le permite a veces seguir con el ciclo en forma más lenta, pero en forma ininterrumpida. O sea, no se detiene del todo y puede continuar. Eso va a depender del año, de cómo este año, por ejemplo, que tuvimos mucho frío. En los momentos de más frío es seguro el insecto haya disminuido mucho su avance, ¿no? Claro. Haya quedado quieto, y cuando las temperaturas empiezan a subir se empieza a activar, ¿no? Bueno, y en relación a eso hay una pregunta que podemos hacernos, ¿no? Casualmente por no se detectó en ese verano 2021-2022, que fue el verano de calores extremos y de sequía, ¿no? Sí, la sequía yo creo que fue como el elemento disparador de la presencia de que lo viéramos. No sabemos exactamente desde cuándo estaba. Nosotros calculamos que de repente un año antes, por lo menos, de que fuera detectado, por lo que demora en manifestarse en la palmera, ya hubiera entrado. Pero tanto la baja humedad como las altas temperaturas para ambas especies, o sea, es una característica más bien como del género, son favorecidos y tienen como su mayor manifestación, sí. Claro. El tiempo seco y caluroso. Bueno, consecuencias, evidentemente, esto ha obligado y obliga a estar mucho más atentos, a tener que estar inspeccionando, imagino, observando, estar muy encima del tema. Pero ¿cómo se combate, en definitiva? Si es que se puede combatir, si es que se puede frenar.
Bueno, lo que no es posible hacer, un ejemplo que sí lo pudo hacer Canarias, que es una isla, es la erradicación. Canarias, como es una isla, tiene muchas más condiciones de aislamiento, que fue en el primer lugar que apareció en la zona de España. Ellos lo erradicaron, ¿no? O sea, tomaron una serie de medidas y permitieron. En el Uruguay esa posibilidad es muy difícil, el insecto ya está muy instalado, pero lo que se puede hacer es medidas de control y de alguna manera convivir con el insecto, pero bajar sus niveles de daño, ¿no? Sobre las palmeras. Esa es un poco la estrategia que se está haciendo acá en Uruguay. ¿Y cómo, con qué concretamente? ¿Cómo se baja ese nivel? Y bueno, las recomendaciones, o sea, lo que sí teníamos a favor en relación a este insecto es que era como un insecto muy importante, tanto en las palmeras ornamentales como en las palmeras que producen dátiles, o sea, por la parte alimenticia, había mucha bibliografía, mucha información, y bueno, la primera recomendación en realidad que aparece en la bibliografía es que el pie que está atacado, el pie que tiene un ataque de mediano alto, ese pie hay que retirarlo, ¿está? Esa es la primera dificultad que tenemos aquí en Uruguay, porque supone el uso de maquinaria, de barquilla, y es costoso retirar una palmera en pie muerta, ¿no? Tanto en los lugares públicos como en los lugares privados. Tenemos muchas palmeras en lugares públicos, pero también tenemos muchas palmeras en lugares privados. Y muchas veces el privado no tiene los medios como para poder retirar la palmera. Ese es un problema que estamos teniendo, porque eso permite que el insecto se siga reproduciendo y siga colonizando otras nuevas palmeras. O sea que la primera medida sería la extracción de las palmeras que están atacadas en forma importante. Después existen otros métodos de control, algunos que están dirigidos a las larvas, que se trata de usar endoterapia, que es una aplicación al estípite de la palmera, inyectando un insecticida para que suba por el centro de la palmera, por donde están los vasos conductores, y llegue a donde están ubicadas las larvas, que es en la zona cercana a la corona de la palmera arriba, ¿no? Eso se llama endoterapia, y la Intendencia está trabajando bastante en las palmeras, sobre todo de alineaciones y de lugares que tienen importancia patrimonial. Y después lo otro que se aconseja son baños o duchas a la copa de la palmera, que está dirigido más bien a los adultos, o sea, para frenar, digamos, y matar adultos, para que no se dé la cópula y la dispersión de las palmeras. Esos son básicamente los dos métodos más utilizados, ¿no? Claro. Es algo que conviene intentar hacer, en la medida que esté al alcance, pienso en los particulares, ¿no? En forma preventiva, por ejemplo, es decir, se hace aún si no sabemos si la palmera puede estar infectada, conviene hacerlo o no, o hay que realmente buscar indicios de que pueda estar infectada. Bueno, en realidad yo creo que con la situación que tenemos actualmente de infestación, yo creo que sí, que la persona que quiere preservar su palmera debería hacer endoterapia. La endoterapia es un método que no es caro, o sea, comparado con otras cosas no es tan caro, y eso le permite a la persona, no es de una seguridad total, porque en las zonas de repente donde hay mucha infestación, igualmente la palmera puede morir, no aseguramos de que no pueda morir, pero tiene mucho más chance de vida si tiene una aplicación de endoterapia, ¿no? Eso es así. ¿Y eso en particular lo puede hacer o hay que recurrir a alguna institución, a intendencia? No, el ministerio publicó una lista de empresas que están habilitadas para realizar endoterapia, con los productos que el ministerio autorizó, y el particular lo puede hacer, sí. Buenísimo. Bien, Gabriela Grille, ingeniera agrónoma, docente de la Universidad de la República, trabaja en el ámbito de la unidad de entomología, en Facultad de Agronomía, y es directora también del vivero departamental de Montevideo. Muchas gracias por estos minutos, por la atención, por la información compartida con nosotros aquí en La Canoa. Bueno, para nada, a ustedes por intentar informar sobre este insecto que nos está complicando bastante la vida a todos. Así es. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. La canoa. Hay que remarla